Y vamos a pasar ya de inmediato a nuestra mesa con Ingrid Urguelles, con Alejandro Almazán y Manuel Hernández Borgoya. Les ofrezco una profunda disculpa. No sé si tuvieron la oportunidad de seguir la conversación que tuvimos ahora a propósito de esto que ocurrió en Ciudad de México. ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentum. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Y sí, claro que vimos, perdón, y sí, claro que estábamos viendo la conversación, me parece un tema importantísimo, nuestra solidaridad a pie de página, nosotros hemos leído las notas, ¿no? Y bueno, nos parecen súper bien reporteadas, confiamos, bueno, yo confío mucho en Arturo, ¿no? Contreras, el reportero, porque además este problema, mira, independientemente de que haya unos líderes que estén ahí manipulando, ellos son, o sea, son los triquis y son las personas menos privilegiadas, ¿no? O sea, tendrían que tener otro trato, ¿no? Otro trato, que y no lo entendió este funcionario público que te está, hable y hable y hable, ¿no? Pero bueno. Pues esa es la posición, además, que de gobierno de la Ciudad de México, entendible. No iban a decir Claro. que cometieron excesos, eso era de esa manera. Pero si les parece, para aprovechar el tiempo, vamos a tomarnos también unos minutos de las siguientes dos entrevistas que tenemos. Ahorita le pido a mi compañero Cristian que me haga favor de avisarles que lo retrasamos un poco. Pero Ingrid, tenemos un tema que va también justamente a la contaminación que hay en este debate malentendido, a veces solo de monólogos y de la posición a ultranza basada muchas veces en prejuicios, pero que no oculta la realidad. Tenemos el caso de Devani, una mujer que fue asesinada, es todo lo que parece indicar hasta el momento, en Monterrey, Nuevo León, y alrededor de esta historia, que es una de las miles que ocurren cada año en México, se ha tejido todo un debate amplísimo. ¿Cuál es tu reflexión sobre este tema, Ingrid? Ya se mezcló muchísimo la política, se mezclaron debate, intercambio de ideas en medios de comunicación, hasta alguna comunicadora preguntando sandeces allá en Monterrey, pero eso no oculta, insisto, la realidad. México es un país feminicida. ¿Cómo lo ves tú, Ingrid? Bueno, mira, es un tema bien complejo y tiene tantas aristas a estas alturas, como bien dices tú. Yo creo que puede enfocarse desde distintos puntos de vista. Un punto de vista, bien lo dice, es como el manejo público de los medios de comunicación y otros, que no necesariamente son de medios de comunicación, pero sí comunican, youtubers, twitteros, etcétera, ¿no? Del tema. Es decir, la narrativa, cómo ha sido enfocada. A mí me parece que ya a estas alturas tenemos una especie de reality de feminicidio. Me parece terrible, ¿no? En el sentido de que ya tenemos videntes, personas que le preguntan al padre que por no ser padre biológico, entonces si él tiene que ver con el asunto. Tenemos un manejo de los medios de comunicación. Ayer leía un tuit que subió el Heraldo también que decía: ¿por qué el padre la dejó ir? Es decir, o sea, cuestionando cosas desde una lectura sumamente patriarcal. Nuevamente tenemos esto que hablábamos hace un par de semanas, Alberto, no sé si te acuerdas, que estuvimos conversando esto mismo, respecto de cómo el discurso de un feminicidio que debe ser tratado como tal, ¿no? En el sentido de quiénes son responsables, es decir, la fiscalía, los políticos en general, cómo eso se trató de manejar hacia a un discurso donde terminan culpando a la víctima, a las amigas de la víctima, al padre de la víctima, porque sale sola, etcétera. Es decir, desviando la atención hacia y revictimizando, porque al final eso es revictimizar a la familia, a la gente cercana y a la misma víctima. Entonces, por una parte, me parece que el manejo ha sido tremendamente brutal, se ha convertido en una especie de circo ya a estas alturas, como te decía yo. Ayer veía, hay un youtuber que se llama Mafian TV, lo veíamos con Alejandro, que ha hecho de todo esto una especie como de reality personal, ¿no? Donde él se puso al centro, además. Me tuve que escapar del país porque me están persiguiendo y todo el mundo viendo. Ayer hizo un live donde habían 50.000 personas conectadas, 48.000 personas. Entonces, claro, se ha convertido en algo como muy circense, pero por otra parte, también creo que, y esta es otra lista, creo que también este tema ha pegado y ha golpeado mucho en la sociedad, cosa que a mí me parece bien, es decir, despertemos un poquito de la anestesia en la que estábamos, los 10 feminicidios diarios, llevamos años así, y este tema ha servido como para un poco remecer y despertar a la población en términos de, por favor, démonos cuenta de que estamos en un país donde las mujeres corren un riesgo terrible, ¿no?
Y en ese sentido, creo, y pensaba yo el otro día, bueno, ¿por qué este caso golpea así a la sociedad? Y me parece que tiene que ver con la empatía. Hay unas filósofas, Sayak Valencia, que está planteando un nuevo libro que va a sacar, que se llama Políticas post-mortem, y que tiene que ver con de qué manera se puede incidir en la política para efectos de poner, ¿cierto?, a nuestros muertos, a nuestros desaparecidos en el centro y que se vean y que la gente empiece a empatizar con ellos, ¿no? Y por supuesto que todo común, digamos, de venir de pedazos de cuerpo que uno ve en los periódicos, no genera ninguna empatía, porque ella misma lo decía en una charla que dio hace poco, decía, uno no empatiza con un cuerpo troceado, uno no empatiza con un cadáver tirado en una fosa, uno sí empatiza con la cara de uno de los jóvenes de los 43 de Ayotzinapa, por ejemplo, con su historia, con el padre que lleva la imagen del hijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos produce en el caso de Devani que no nos producen los otros feminicidios, porque los demás pasan como números, ¿no? Y tiene que ver con la imagen. Yo pienso que esa imagen de esta chica parada en una autopista generó tal empatía, tal nivel de empatía en hombres y mujeres, porque eso es lo notable, que no solamente es la comunidad de las mujeres, sino que los hombres también se han sentido bastante como, han generado empatía con este tema. Y es que esta chica, con esa vestimenta, en esa carretera, con ese nivel de, digamos, ¿cómo se podría decir? Es que entre que está sola y está en riesgo, todos podemos ser ella. Entonces, esa imagen es una imagen tremendamente poderosa, que yo creo va a quedar en el imaginario de este país para siempre. Yo sé que hay memoria a corto plazo, pero estos son los casos que sí quedan en los imaginarios sociales, pero precisamente con la fotografía y cómo ha generado empatía. Y una última pequeña acotación en términos políticos, creo que este caso le pega sumamente fuerte al gobernador de Samuel García, y sobre todo su esposa, porque ellos, y principalmente ella, ¿no?, se habían tratado de plantear desde un comienzo como muy cercanos al movimiento feminista, etcétera, pero con esto ha quedado muy claro que de feminista nada, es una cuestión totalmente cosmética, ellos no han sabido manejar el caso, se les escapó de las manos hace rato, ahí Alejandro podrá un poco profundizar en esto de cómo Movimiento Ciudadano ha tratado de dar una narrativa, pero con esto se nota que no tienen el manejo. Así que bueno, yo creo que eso, son distintas maneras de enfocarlo. Cedo la palabra ahí a mis compañeros. Gracias, Ingrid. Manuel, ¿la imagen hace la diferencia? ¿Cómo ves tú este tema? Yo creo que son muchos elementos los que se han juntado en este caso. Sí, desde luego la imagen en un inicio fue fundamental, pero se ha juntado también la incapacidad de la Fiscalía de Nuevo León para dar respuestas claras y precisas sobre el caso, y esto pues ha dado pie a teorías de la conspiración, morbo mediático, que están tratando de llenar esos vacíos que no está ofreciendo la Fiscalía. Cuando uno investiga el caso a fondo, pues es evidente que hasta donde sabemos hoy, el hotel en el que fue vista por última vez o registrada en alguno de los videos, es una pieza clave para saber qué fue lo que ocurrió con Devani. Y pues también queda claro que hasta ahorita que el hotel había ocultado información, porque habían dicho en un inicio a la Fiscalía que no tenían videos de esa situación, que no se grababan, y resulta pues que siempre sí. Entonces algo se está ocultando en ese lugar que las autoridades no han respondido con la pertinencia que requeriría un caso que se ha vuelto, como bien lo mencionaba Ingrid, pues emblemático y que ha conmocionado al país por diversos motivos. Entonces yo creo que pues toda esta situación, teorías que han salido a partir de supuestas conversaciones que se han filtrado en internet, de bastante dudosa procedencia, por cierto, que no pueden ser tomadas como serias, pero sí se deberían de investigar. Por ahí salió también en este especie de reality show, como ya lo comentaba también Ingrid, el chofer del Didi en el que se subió Devani, apareció en un programa de televisión en Monterrey, mostrando algunos audios en los que supuestamente la que sale hablando es Devani, mencionando cosas como
mis padres deben de conocer toda la verdad, cosas de este tipo, ¿no? Es decir, hay todavía un gato encerrado que se debe de aclarar bien cuál es el papel de las amigas, que hasta donde se sabe, pues no eran amigas de toda la vida, sino que tenían poco tiempo de conocerse, que una, supuestamente, porque digo, todos estos son supuestos que no han sido confirmados, había mandado el Didi que habían conocido horas antes y que supuestamente era de confianza cuando realmente, pues según el chofer, pues las había conocido horas antes cuando las llevó a la fiesta esta dichosa. El chofer mostró unos audios como tratando de deslindarse de este asunto, que es el que tomó la fotografía de Devani sobre la calle. Y todas estas cuestiones, pues son las autoridades las que deberían de estar dando respuestas puntuales de qué pasó y sobre todo porque esta versión de que apareció de repente el cadáver en una cisterna no es creíble. Eso yo creo que ha dado pie a muchas especulaciones que hasta cierto punto yo también creo que son normales por parte de la gente que precisamente por esta empatía que se desarrolló por el caso, pues desea saber qué pasó. Es ya también casi una novela de misterio este asunto. Ya va saliendo información a cuentagotas, pero sí es evidente que las autoridades en Nuevo León pues están dando una muestra de incapacidad tremenda. Yo creo que eso es lo que yo más resaltaría de todo este tema, ¿no? Es decir, si un caso tan mediático como el de Devani que está con todos los reflectores encima, está siendo tratado o se le ha dado este tratamiento por parte de las autoridades que deberían de investigar el caso, ¿qué podemos esperar de los otros feminicidios que no son tan visibles mediáticamente, ¿no? Esto es una crisis tremenda que desde luego que le está pegando fuertemente a Samuel García y a su esposa, que también de repente allí asume funciones que no le corresponden, como dar órdenes a la policía, cosa de este tipo, y se ha convertido, o sea, dentro del show o del reality show que se ha convertido el gobierno de Nuevo León con Samuel García y Mariana Rodríguez, pues entra también este otro reality show de los feminicidios, en el que el caso de Devani pues deja muchas dudas por responder al día de hoy, y que pues ya el gobierno federal ha tenido que intervenir y ya mandó a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública a investigar el tema, porque está creciendo mediáticamente y la incapacidad de las autoridades pues otra vez está dando de qué hablar, y que por supuesto hay sospechas de que el cadáver pudo haber sido sembrado, y que no sería la primera vez que en este país vemos cadáveres que aparecen de la nada. Me recordó el caso Paulette, por ejemplo, por la cuestión mediática que se desprendió también de ese suceso, y que pues quedó ahí, ¿no? Los responsables o algunos de los involucrados acabaron siendo encargados del CISEN. Entonces, imagínense nomás, creo que también se entiende la desconfianza de la gente a estas versiones, y todavía hay muchísimas preguntas por indagar, pero creo que con lo que se sabe y con los videos que hay disponibles, que esos digamos pues son evidencia relativamente fehaciente, pues las autoridades sí deberían de resolver qué pasó con el caso de Devani, ¿no? Y creo que una buena clave está precisamente en el hotel, porque el hotel ocultó evidencias, qué pasó en el hotel, que fue la última vez que se sabe que hasta donde tenemos en la cronología, donde el último lugar en el que se vio a Devani. Y pues si quieren investigar realmente o quieren dar o esclarecer el caso, pues por supuesto que tienen muchos elementos en la fiscalía para dar con eso. Ahora también eso ha generado sospechas de que pudiera haber otros intereses políticos que tengan que ver con el crimen organizado y demás, que estén impidiendo que la fiscalía dé a conocer la verdad de lo sucedido. Entonces, pues creo que tiene muchas aristas este tema, y que va a seguir dando de qué hablar en las próximas semanas. Sí, está muy mezclado ya todo. Me llama muchísimo la atención, Alejandro, y que te quiero pedir tu reflexión. Bueno, ya era esperado que esta pareja frívola que está instalada en el Palacio de Gobierno de Nuevo León, pues iba a tratar de jalar agua a su molino, pero yo no esperaba, honestamente, no sé tú qué piensas,
la forma como reaccionaron algunos medios y algunos tuiteros, inclusive algunos que se dicen independientes y que forman parte de toda la andanada de descalificaciones hacia cualquiera que no piense como ellos, defendiendo a Samuel García y a su esposa. ¿Tú cómo ves este tema, Alejandro? No, digo, pues al final Samuel y Mariana pues tienen un equipo de comunicación que se ha dedicado, igual que lo hizo en Guadalajara, en Jalisco, pues que se ha dedicado ahí a comprar, ¿no? Periodistas, medios, etc. Entonces, bueno, pues tratan de tener el control de la narrativa, pero creo que en este caso se les va de las manos, ¿no? No pueden porque, bueno, no entienden el feminismo, no entienden, incluso no entienden, pues, en teoría el feminicidio, ¿no? Entonces, creo que por eso se les va de las manos. Y mira, nosotros en días anteriores, digo, pues aquí está Ingrid de testigo, en días anteriores estuvimos ahí platicando con un funcionario federal que está cerca de este caso, y yo le decía que a mí no me resonaba muchas de las cosas que estaban pasando, ¿no? Ya sabes, ¿no? Piensa mal y acertarás, ¿no? Y él se reía, yo le daba como ciertos argumentos, le daba ciertas pistas, y él solo se me quedaba viendo hasta que me dijo, mira, si había que encabezar este título, esta historia desde el modo político, es Movimiento Ciudadano acaba de perder un gobernador. Y yo le dije, ¿cómo? A ver, explícame, ¿no? Y me dice, mira, este rollo, pues sí tiene unas aristas políticas, como bien lo dice Manuel, o lo dijo Manuel, o sea, sí hay unas aristas políticas. Lo que han estado investigando es que el Bronco, como pues bueno, pues fue arrestado por Samuel, pues se la está regresando a Samuel. El Bronco no tiene nada que ver con el homicidio de Devani, ni la muerte de Devani, no, para nada, no, sino que más bien el Bronco desde adentro está operando políticamente, desde la cárcel está operando políticamente con el fiscal, que es su fiscal, ¿no? Y el fiscal le ha estado poniendo ciertas minas a Samuel, y pues, Samuel está despistado en la investigación. Sí conocía la investigación, pero ahora se está un poco desligando con este argumento de que yo no la conocía, porque prefiere que lo tachen de tonto a que lo tachen de cómplice. Pero el problema está entre el fiscal y Samuel, porque bueno, pues tiene que ver el Bronco, ¿no? Y entonces ahí hay una bronca. ¿Qué es lo que nos dijo este funcionario? Que López Obrador va en ayuda de Samuel, por eso dice, por eso es que perdió un gobernador Movimiento Ciudadano, porque Andrés Manuel López Obrador le acaba de brindar la mano a Samuel, entró ya un equipo especial, y sí, o sea, vi que en la Secretaría de Seguridad Pública Federal mandaron, ¿no?, a un equipo y están ahí coadyuvando, ¿no? Entonces, dice, bueno, al final lo que va a pasar es que el presidente López Obrador va a proteger a Samuel, dice, porque bueno, pues al final Samuel tampoco pues, es el culpable de esto, dice, pero con eso pues Samuel le va a empezar a deber muchos favores a López Obrador. Eso es lo que nos contaron, digo, estuvimos pregunta y pregunte, pero bueno, pues este es el resumen básicamente de tanta pregunta que hicimos, ¿no? Y que quedamos en este rollo de la política, porque esto de Devani, pues por supuesto que tiene que ver con es un feminicidio, es un crimen, etc., pero la verdad es que todas las cosas que han ido pasando, los youtuberos, los medios de comunicación, la información que a veces aparece, o sea, por ahí, este tipo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos que ahí medio apareció y luego terminó saludando a Samuel, es decir, lo que nos dicen es que de ambos lados, tanto de la Fiscalía como del gobierno estatal, han tratado también de desvirtuar la información, pues porque están, o sea, la Fiscalía sí sabe qué hacer, pero el gobierno no, ¿no? Y entonces el gobierno terminó pidiendo ayuda a López Obrador y el presidente le ha dado la mano a Samuel, ¿no? Por ese caso de la Comisión Internacional está también rarísimo, ¿no? Sí. Hay una ONG que es la única versión hasta el momento de que supuestamente había sido abusada sexualmente de Devani, ¿no? Yo me metí a investigar quién era este personaje y completamente poco creíble, ¿no? Sí, claro.
El caso es que, bueno, Samuel estaba desesperado, le han tendido la mano desde el gobierno federal, y eso, pues bueno, va a traer consecuencias, por supuesto, adentro de su equipo, porque como nos dijo el mismo funcionario, mira, una vez que el gobierno federal entra a un gobierno local, ya no se va. Entonces, bueno, pues eso va a traer seguramente muchos problemas al interior del equipo de Samuel, ¿no? Y bueno, desde un principio este funcionario hace muchos meses nos había dicho también que más o menos esto iba a pasar, por eso es que le creemos, ¿no? Porque nos lo pintó el escenario hace algunos meses, cuando Samuel por primera vez fue a Palacio Nacional y salió muy contento diciendo que le iban a poner una carretera, que el agua y todo. En ese momento este funcionario del que me estoy basando ahora, en ese momento nos dijo, la idea es, Samuel al final, nuestro compa, pero sí romper ese bloque en Movimiento Ciudadano, así que bueno, pues a ver, veremos si lo rompen, ¿no? Y bueno, pues esa es todo. Vale, muy bien. Ingrid, a reserva de que tú quieras comentar algo más sobre este punto, podemos pasar al siguiente para aprovechar el tiempo, y perdonen, sí me gustaría escuchar sus opiniones sobre estos dos puntos. Si quieres comentar algo más sobre esto, y de una vez te incluyo la pregunta, ¿cómo ves al señor Donald Trump? Híjole, es un déjà vu, nunca se fue, ¿por qué ahora? Y la reacción que hubo en México, justamente a lo que dijo este personaje, este rudo y grosero personaje, y los que de un día son nacionalistas y al otro son entreguistas y lo que tú gustes y mandes, desatados. Estos dos temas, Ingrid. Sí, bueno, cortito para complementar y cerrar un poco el tema de Degani. Todo lo que dice Alejandro a mí me lleva a pensar desde un punto de vista del género, ¿no? Cómo los cuerpos de las mujeres, y alguien en el chat lo decía, y efectivamente los cuerpos de las mujeres terminan siendo material o algo desechable en medio de una pelea de fuerzas políticas masculinas. O sea, esto lo hemos visto en el narco y ahora lo estamos viendo en la política, que son el revés y el lado blanco y el lado oscuro de exactamente lo mismo, ¿no? O las peleas entre los cárteles, las peleas entre los grupos políticos funcionan de la misma manera, unos son legales, los otros ilegales, pero siempre al medio los cuerpos de las mujeres. Y eso es lo que, en el fondo, ese es el fondo del asunto, eso es lo que donde hay que hincarle el diente, y ayer lo decía muy bien Renata Turrent en la mesa de las nerds, hay que buscar el origen de esto y buscar una perspectiva sociológica de los feminicidios, y ahí vuelvo a citar a Rita Segato, que a mí me parece que es quien mejor ha interpretado eso. Entonces, básicamente, esa acotación, y voy a unirlo con Trump a partir de la figura de Denise Dresser, que me interesa bastante, porque fíjate que Denise Dresser ha estado muy participativa del tema de Degani, ¿no? Ella ha escrito columnas, el día domingo citó a una convocatoria, una marcha, que por supuesto yo no fui porque yo no voy a marchas que son convocadas por gente de la derecha nunca, porque la compañera de derecha no es compañera, esa es mi perspectiva del feminismo, porque el feminismo sí tiene una perspectiva de clase social y de política, no es despolitizado. Y por lo tanto me interesa mucho esa figura, porque para que vean cómo se contradice la gente, ¿no? Como ella. Porque por una parte ella es feminista y usa el movimiento, ¿no? Lo utiliza para sus fines y convoca a marcha, y 2 días después ella está reproduciendo discursos tremendamente patriarcales en contra del presidente, ¿no? Citando al Paco Taibo, que a mí me parece que es una salida de madre absoluta. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el Paco Taibo, pero al citarlo tú estás utilizando la misma retórica en el fondo. Entonces, ¿cómo alguien que un día está con la lucha feminista, al otro día está reproduciendo estos discursos patriarcales horribles, nacionalistas, un poco, no quiero decir fascista porque es mucho, pero de la extrema derecha, ¿no? Entonces, ahí lo ligo a partir de la figura de ella, y cómo lo que más me interesaba a mí del tema de Trump es que lo que ha producido en términos de los discursos sociales, cómo a partir de algo que es política exterior, y aquí les voy a decir algo que quizás no les guste, pero lamentablemente, gracias a los gobiernos neoliberales del PRI, este país depende económicamente de Estados Unidos.
no puede no depender de Estados Unidos. Lo siento, ojalá fuéramos un país independiente económicamente, yo creo que el presidente apunta hacia allá, y por eso las reformas que está haciendo, pero lamentablemente somos muy dependientes, y cuando hay que negociar política exterior, hay que ceder en muchos puntos. Lamentablemente, ojalá tuviéramos la independencia para decirle a Trump, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero si nos va a subir los aranceles, mata la actividad económica de México, entonces hay que ceder. Y esas son cosas que se producen en todos los países. Nosotros en Chile lo hacemos con China permanentemente porque le vendemos todo a China, ¿no? Somos países pequeños, dependemos de países grandes. En ese sentido, la negociación que llevó a cabo el presidente con el entonces presidente Donald Trump es una negociación que a mí me parece absolutamente normal, digamos, en términos de estas relaciones de poder. Y por supuesto viene Trump, que tiene él una retórica muy fascista, ¿no? Y muy, muy, muy patriarcal, con lo humillé, ¿no? Que es algo que hemos visto en Donald Trump. Donald Trump funciona así, es como Kast, son toda esta gente de la extrema derecha que usa esa retórica, esas palabras, ¿no? Lo humillé, él se arrodilló frente a mí. Es algo además sumamente machista, si tú lo piensas, ¿no? Como quién tiene el poder y quién somete al otro. Esto es política exterior, nadie somete a nadie, es una negociación. Pero él lo plantea así. Y cómo a partir de lo que plantea ese sujeto, que ya sabemos cómo es, aparece toda la oposición con exactamente la misma retórica de Donald Trump. La misma. Yo estaba revisando en Twitter y los tweets, de hecho las imágenes, los memes, los tweets, todos reproducen el discurso de Donald Trump. Lo humilló, López Obrador se arrodilla, él tiene más poder, y en el fondo no estamos entendiendo que esto es algo de política exterior y no debemos entrar en esa retórica porque es una retórica de la derecha, de la extrema derecha. Entonces, a mí me ha parecido que la oposición ha quedado muy de manifiesto, y lo que tú decías muy bien es, un día somos nacionalistas, ¿no? Y nos molesta mucho que hayamos tenido que ceder, y otro día nos encanta que los extranjeros vengan a sacar, ¿cierto?, a expoliar el país y se lleven todos nuestros recursos naturales. Entonces, ¿y sabes cómo lo hemos visto en Chile, ese fenómeno? Ese es un fenómeno que nosotros decimos, esta persona es conservadora en lo valórico y neoliberal en lo económico. Es una nueva derecha, donde para efectos de las libertades, digamos, somos extremadamente conservadores y la iglesia, qué sé yo, y no queremos que la gente sea libre, pero en lo económico sí nos gusta el neoliberalismo. Y sí queremos que vengan los extranjeros aquí a quitarnos todo. Entonces son las contradicciones de una oposición que queda muy de manifiesto. Esa es mi opinión. En México les decimos rabanitos, rojos por fuera, blancos por dentro, revolucionarios de fin de semana, o un término muy viejito que ya no te tocó, Ingrid, y no estoy seguro que a Manuel haya tocado, a ti sí, Alejandro, revolucionarios del Parnaso, ¿no? De ese café mítico de Coyoacán, que lo podríamos decir revolucionarios de la Condesa. ¿Tú cómo ves el tema Trump, mi querido Manuel? No, pues ni a revolucionarios llegan aquí estos personajes, ¿no? Son neoliberales declarados, o sea, que por eso a mí me llama la atención, porque en su momento, pues, yo al menos sí lo dije de manera muy clara, ¿no? En el 2019, Trump dobló al gobierno de López Obrador, eso es evidente, ¿no? Cuando empezó la administración de López Obrador, muchos celebramos la política exterior de avanzada, con este asunto de dejar el libre paso a los migrantes centroamericanos por el territorio mexicano y demás, pero pues vino la hegemonía estadounidense y doblegó el país. Obviamente López Obrador nunca lo va a reconocer tal cual, que los obligó a Estados Unidos a cambiar la política migratoria, con este chantaje de que iban a tronar al país imponiendo el 25% de aranceles a todas las mercancías, a pesar de que pues había ahí acuerdos de comercio, ya había negociaciones que ya estaban firmadas con el TEMEC, estaba todavía en proceso de ratificación y demás, pero ya había pues papeles escritos sobre los acuerdos de comercio, ¿no? Entonces, pues aquí es cuando se ve cómo funciona la hegemonía. O sea, mucha gente que no entiende cómo funciona la hegemonía, pues el hegemón, el abusón del salón, puede sancionar sin ser sancionado. Esa es una de las características principales de este tipo de abuso que tenemos que padecer los países que todavía no nos podemos sacudir el yugo colonial. Por eso a mí me da mucha risa y me parece patético que muchos de estos entreguistas
vendepatrias, que durante 30 años pusieron al país en manos de los intereses de Estados Unidos, con acuerdos de libre comercio que lo único que han hecho ha sido aumentar la dependencia de México hacia la economía estadounidense. Ahora de repente le salió los patriotas y se sienten muy indignados del trato humillante que dio Trump una vez más pues a México y al gobierno de López Obrador, que sí le mete un fregadazo, y también sobre todo al canciller Marcelo Ebrard, que también salió ahí en un tuit ahí a tratar de fijar su postura, y que en una de esas, por ahí, si se alinean las cosas, podrían encontrarse como presidentes Trump y Marcelo en un futuro no muy lejano, también hay que tenerlo en el radar, y que llama la atención, pues sí, el tono, pues característico de Trump, ¿no? Pues es un barbaján, es un patán, fascista completamente, que le gusta humillar al adversario posible, y que pues sí llama la atención también cómo se la tragó López Obrador, ¿no? Es decir, López Obrador también está midiendo, yo creo, que puede regresar Donald Trump al poder en un futuro no muy cercano, y que todo lo que se diga ahora va a ser usado en contra mañana. Entonces prefiere ahorita tragar este sapo, que desde luego no ha de haber caído nada bien en Palacio Nacional. Pero yo también creo que López Obrador le pudo subir 2 rayitas al discurso, sin una confrontación directa y demás, pero sí le pudo haber también ahí dado algún tipo de calambre. López Obrador es muy bueno para esas cosas, sus razones tendrá para decidir haberse tragado ese sapo, pero lo que más me llama la atención pues es la reacción del bloque opositor, ¿no? Que con temas como la reforma eléctrica son totalmente vendepatrias, entreguistas, traidores a la patria, yo sí los sigo sosteniendo, pero ahora sí de repente se acuerdan que hay un país llamado México, ¿no? O sea, es decir, todo por lo que han peleado es casi han peleado durante 30 años estos neoliberales porque seamos una colonia de Estados Unidos. Entonces ahora se indignan porque recibimos un trato de colonia, pues ¿quién los entiende, no? Pues es lo que han estado promoviendo durante 3 décadas. Entonces ahora que no vengan con hipocresías y de farsantes a querernos vender otra versión de este cuento, ¿no? Pues sí, desde luego, López Obrador tuvo que tragar este sapo, no le quedó de otra y no lo va a reconocer nunca públicamente. Nosotros sí lo podemos decir de manera abierta, que Estados Unidos doblegó a México en la política migratoria porque somos todavía un país sometido por la hegemonía estadounidense, un país que imagínate los alcances de Estados Unidos, que tiene tentáculos en Medio Oriente, en el este de Europa. Ahorita hay otro tema ahí en el Pacífico con unas bases militares que supuestamente quiere poner China en las Islas Salomón. Y pues nosotros estamos pegados a Estados Unidos, pues no nos queda más que tragar sapos, ¿no? Esa es la realidad y esas son las consecuencias de haber debilitado al país durante 30 años, poniéndonos a merced de los intereses de Estados Unidos. Entonces, ¿ahora qué les sorprende? O sea, eso es lo que a mí me molesta, ¿no? La hipocresía, porque lo están usando con términos de golpeteo político contra el gobierno de tintes nacionalistas y estatistas que tanto aborrecen estos neoliberales. Entonces, pues sí, a mí sí me molesta que hasta estos asuntos de cuando se humilla el país lo usan para tratar de seguir entregando al país a los intereses extranjeros. Entonces, pues todo mal en este caso, ¿no? Híjole, y dentro de lo malo, el planteamiento de algunos personajes, Alejandro, que en su momento se les consideró la guía de la opinión pública, los hacedores de la política, del pensamiento crítico y social, los gurúes de todo lo que era políticamente correcto y donde tendría que seguirse toda la opinión pública y la intelectualidad. Denise Dresser es un ejemplo realmente pues muy lamentabilísimo, porque pues es una politóloga, hay que reconocerle, sí, tiene elementos de análisis, en su momento fueron bastante útiles. ¿Quién sabe qué le ocurrió? Yo sigo sosteniendo mi tesis de que el odio embrutece, pero mejor tú cuéntanos, ¿cómo ves al señor Donald Trump? No, fíjate que yo creo que, o sea, yo lo veo englobado todo esto de Trump en la narrativa de los traidores a la patria, ¿no? Es decir, Morena, desde la votación de la reforma eléctrica, ¿no? Desde que la oposición vota en contra, bueno, se ha dedicado a esta narrativa de los traidores a la patria
y bueno, el domingo pasado incluso ahí en la Alameda hicieron un festivalito, ¿no? Nacional de la soberanía, yo fui, ¿no? Y ahí estuve platicando con la gente, muros en donde podías mentarle la madre a los diputados, etc., las fotografías de ellos, ¿no? O sea, esta campaña que ha montado Morena en un momento electoral también, hay que decirlo, porque bueno, pues vienen las elecciones en seis gubernaturas, y eso hace que, bueno, pues que la misma campaña, la oposición haya creado su propia anticampaña, que son los traidores a la patria. Y creo que sí ha ido pegando en la gente esto de los traidores en la patria, que entonces la oposición viene a la contraofensiva, ¿no? Y entonces viene este discurso de Trump, que pues es un tipo en campaña, la gente en campaña hasta nos promete que nos va a poner enfrente a Dios, entonces pues imagínate lo que no puedes decir. Entonces, bueno, aprovechan este exabrupto de Trump, que sí tiene, por supuesto, realidad, ¿no? Es decir, sí, el gobierno mexicano tuvo que ceder ante las presiones de Trump, ¿no? Y entonces lo toman para entonces tratarle de dar la vuelta a lo de los traidores de la patria, ¿no? Y entonces viene este hashtag y todo de Andrés Manuel o López Obrador, el presidente es un traidor, etc. Y entonces estamos viendo ahorita una competencia de narrativas, al menos en las redes sociales, de quién se queda con el traidor a la patria, ¿no? Y por el otro lado, pues los columnistas o estos académicos, todos estos intelectuales, ¿no? Que en algún momento sí, o sea, por supuesto que Denise Dresser tiene credenciales, ¿no? Para poder hablar de la política, pues por supuesto que es politóloga, pero como tú también bien lo dices, siento que el enojo, la rabia, esa aversión per se que tienen hacia López Obrador tampoco los deja ver o los deja pensar. La columna ayer que estuvo circulando mucho en redes sociales fue la de Raimundo Rivapalacio, ¿no? ¿No? Desnudaron al presidente, algo así se llamaba. Y yo la leí y era con argumentos, bueno, retomando un poco de lo que dice Ingrid, era puro machismo, ¿no? Puro machismo. O sea, sus argumentos no eran una cuestión de entender el nacionalismo, sino era de una cuestión de está de rodillas, lo doblaron, o sea, este tipo de palabras que al final solamente, yo siempre lo he dicho aquí, le sale más del poderío testicular que de la neurona, ¿no? Y siento que la mayoría de la oposición que está criticando al López Obrador está partiendo de eso, simplemente del machismo, simplemente decir, no, pues es que es un presidente que no tiene huevos, ¿no? O sea, insultando, ¿no? O sea, tratando de decir, puta, pues es que nos humillaron. Y mira, pues solo para retomar lo que dice un poco Manuel, ¿no? Sí, qué contradicción, qué hipocresía, ¿no? Hablando de puta, pues es que ahora el presidente traiciona. Mira, Vicente Fox y Felipe Calderón quisieron hacer una reforma migratoria y estaban dispuestos a ceder todo, ¿no? No se las dieron, es decir, o sea, tampoco se dio una reforma migratoria, ¿no? Pero si hubiese habido, pues seguramente se hubiese cedido muchísimas partes, o a lo mejor sí se cedieron y nosotros no lo sabemos, ¿sabes? Pero lo que sí me queda claro es que estos hombres, el domingo, el PRI, PAN, PRD, MC, un domingo en la Cámara votaron contra una reforma eléctrica porque les parecía que los extranjeros son quienes pueden manejar mejor los recursos naturales del país, y 2 días después dicen, pinche presidente traidor, ¿no? Porque no nos defendió ante Trump, ¿no? Y entonces uno dice, oye, no, pues la esquizofrenia de la gente de la oposición está a la orden del día, es decir, ellos siempre se burlan de las maromas que hacen los chairos, ¿no? Y ellos, ¿no? Y ellos no asumen, porque no las entienden, porque tampoco las ven, porque no ven su racismo, no ven su clasismo, no ven su machismo. Entonces, para ellos es así como normal, los que estamos mal, pues somos del otro lado. Y bueno, yo nada más les diría, yo solo les quiero dedicar una canción a esta banda, digo, ojalá un día ahí la pongan en Rompeviento, ¿no? De Los Prisioneros, ¿no? ¿Por qué no se van, no? Pues esa canción yo creo que le quedaría muy bien a la oposición, ¿no? A veces la ponemos aquí en la casa para reírnos un poco de esta gente, ¿no? Y creo que esa canción refleja mucho lo que es nuestra oposición, ¿no? Aspiracionista, ¿no? Quieren tener
un pinche pasaporte extranjero, les da orgullo que los españoles nos hayan conquistado, ¿no? Bla, bla, bla. O sea, ese tipo de cosas que uno dice, puta, pues no, güey, o sea, nosotros quizá no pensamos eso, nuestra vida, nuestros privilegios no nos dieron eso, nuestra vida, que era quizá, yo a veces digo que la gente que es pobre es de izquierda per se, ¿no? Ahí vemos la izquierda o entendemos la izquierda en la pobreza, ¿no? Pero hay un momento en que la gente medio cambia y se olvida de esa pobreza. Y ahí es donde creo yo que viene también una gran división y esta polarización, porque hay mucho pobre que se siente rico y que no entiende también su realidad, ¿no? Y no, somos pobres, hay que entenderlo, ¿no? Y no hay que aspirar cosas que tiene Denise Dresser o que tiene Raimundo o que tiene López Dóriga, pues porque ellos están en otro círculo que no es el nuestro. En fin, ya. Y ahora que les entró los patriotas a Riva Palacio, a Dresser y demás, pues así se hubieran indignado cuando Hillary Clinton escribió la reforma energética que tanto aplaudían aquí con Peña Nieto, ¿no? O se hubieran ofendido igual cuando los agentes de la DEA infiltrados aquí, que se les cedió Calderón todas las libertades para hacer lo que se les diera la gana, hacían y deshacían a su antojo, ¿no? Ahí no se sintieron humillados ni indignados. No, o que se sientan humillados ahora que, digo, Alfaro acaba de anunciar que va a traer una oficina, bueno, que la DEA va a meter una oficina de esta del rifle y de las armas en el consulado de Jalisco, bueno, ahí en Guadalajara. Es decir, mientras el presidente López Obrador quiere sacar a todos estos extranjeros, ¿no? O sea, quieren menos injerencia, hay otros gobiernos que sí los traen, ¿no? Y ahí, mira, los columnistas, ¿no? No dicen nada, ¿no? Se quedan callados, es decir, ahí no hay una traición, ¿no? No, bueno, pero qué despropósito el compañero Alfaro. La historia siempre sirve. Nada más recordar que fue justo saliendo de ese consulado de Estados Unidos en Guadalajara, muy cerca de la avenida Chapultepec, una zona muy bonita. Saliendo de ese lugar que ocurrió el secuestro de Enrique Camarena Salazar, el Kiki, en 1985. Así es. Cuyo asesinato derivó en una de las mayores crisis diplomáticas que ha tenido México y Estados Unidos, y que cambió para siempre la política y la mirada de Estados Unidos hacia México en materia de combate a las drogas. Fue la famosa certificación, que tardó muchísimo tiempo en sacudirse México, y que de allí, justamente de ese crimen, nació la composición geográfica de lo que ahora vemos en bandas de delincuencia organizada. Había solamente 2 organizaciones grandes, lo que la DEA bautizó como Cartel de Guadalajara, que no era más que un grupo de líderes de narcotráfico que trabajaban más o menos coordinados con el auténtico jefe de jefes, Miguel Ángel Vélez Gallardo, y a la banda del Golfo, que se dedicaba más a la payuca que otra cosa. Ahí la captura y la muerte de Camarena marcó el destino de México en materia de la territorialidad y la disputa de las grandes bandas de tráfico de drogas en México, que se ha internacionalizado a niveles extremos. Pero ya me desvío un poco, perdón, pero es que... No, pero fíjate, solo para recordar de ese episodio, porque tiene que ver también con el nacionalismo, Salinas de Gortari, acuérdate, habló a favor de Humberto Álvarez Machain, el doctor que la DEA acusó que torturó o que estaba reviviendo a Kiki Camarena en la casa esta de Zuno Arce, donde fue torturado, ¿no? Y eso Salinas terminó vendiéndolo como un triunfo de México, ¿no? Que había podido rescatar a alguien de sus ciudadanos, ¿no? O sea, es decir, no nos han contado la otra historia política, ¿no? En donde Álvarez Machán, pues, era una pieza fundamental, en efecto, en ese engranaje narcopolítico, ¿no? Y el doctor Álvarez Machain, que terminó vendiendo tortas ahogadas. Hamburguesas. El otro día, hace un par de años, lo fui a entrevistar y vende hamburguesas, ¿no? Obvio, jura y perjura que él no hizo nada, ¿no? Vale. Pues Ingrid, perdón, ya nos desviamos, como te darás cuenta, es un tema que nos apasiona aquí a mi compañero Alejandro y a mí. Será que nos tocó, bueno, conocer muchas cosas, las ventajas de ser viejo periodista, mi querido Alejandro. La ventaja de ser cincuentón. Exactamente. Ingrid, para ir cerrando, porque nos queda poco tiempo, traición a la patria, ¿le dolió a la oposición? Son palabras mayores. Esta es una definición que cala, que duele a cualquiera. ¿Tú cómo ves este tema, Ingrid? Y lo que quieres comentar, por supuesto. Sí, bueno, encuentro que el tema que estaban conversando ustedes es esencial, porque efectivamente la injerencia de Estados Unidos, yo lo he vivido como chilena sudamericana, la injerencia de Estados Unidos en nuestros pueblos ha sido brutal. Y en el caso de ustedes, como Estados Unidos, con esta guerra contra las drogas,
y esta narrativa, ¿no? Instaló, finalmente el tema de los cárteles, etcétera, está muy ligado a Estados Unidos, igual que, bueno, las dictaduras de Sudamérica, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo malo de ser colonia de Estados Unidos, como bien dice Manuel. Y esto tiene que ver con los traidores a la patria, porque estos señores de la oposición, que muy bien se les dice traidores a la patria, yo estoy de acuerdo con el apelativo. Sé que es fuerte y sé que es, quizás sirve, ¿no? Como para generar algún tipo de intención votante, pero de todas formas me parece que es ponerles un sello a ciertos individuos que permanentemente han estado intentando que este país dependa de otros y que este país tenga un modelo neoliberal que ya lo hemos visto es fatal en todo el mundo, ¿verdad? ¿Y por qué es traición a la patria? Porque en el fondo es vender tu país a intereses extranjeros, transnacionales, porque ni siquiera son pequeños, ni siquiera puede decir uno son los canadienses, no son unas transnacionales gigantes, con este modelo neoliberal, ¿cierto?, que es de un capitalismo avanzado, ellos se han dedicado a explotar los recursos naturales de este país y a hacer que este país, que es un país tremendamente rico, porque si estuviéramos hablando de Cuba, por ejemplo, que tienen bien pocos recursos naturales y que han estado ahí batallando, ¿cierto? Este es un país tremendo, que tiene todos los recursos naturales para ser independiente, todos. Tiene todas las condiciones geográficas para ser independiente, y solo porque estas personas, que son los que han mantenido esta dictadura blanda del PRI en el pasado, que han generado este modelo, que han vendido este país y que han finalmente, porque ya a estas alturas AMLO está tratando de deshacer algo que está muy arraigado en la estructura de este país, que es este modelo neocolonial, como algunos dicen, o colonial, ¿no? De expurio absoluto, donde el extranjero viene, te saca y lo único que produce es explotación en los países, porque los recursos no se quedan acá. Piensen lo absurdo que es de vender un recurso natural, una materia prima, a los extranjeros para que ellos lo revendan a este país en el triple y el cuádruple de su valor. Es decir, nos genera a nosotros una dependencia brutal. Entonces, todo este modelo que ellos han sostenido y que lo sostienen con el hecho de haber votado en contra de la reforma energética, porque esa reforma tenía por objeto efectivamente devolver recursos naturales al manejo del país, que, insisto, es un modelo socialista respecto del cual yo estoy plenamente de acuerdo. Me gusta lo que hace el presidente en el sentido de devuélvame los recursos naturales, sálganse los explotadores extranjeros. Y al reforzar eso, al votar en contra y además presentarse con un orgullo tremendo de votar en contra, ¿no? Al día siguiente no, nuestro país, ¿por qué Trump? Que uno dice, claro, esta gente en el fondo vela por sus intereses económicos, porque de ideología no hay nada, es una cosa de intereses nada más. Son grupos interesados y que tienen vínculos con grupos empresariales, cuyo único interés es económico, no les interesa la política, no les interesa el bienestar de México, les interesa su bolsillo individual, porque además el neoliberalismo es individualista, entonces les interesa lo que a ellos les afecta. Entonces a mí me parece que traidores a la patria es un buen apelativo para denominarlos, no me acuerdo la palabra que tú usabas, Alberto, pero era esto de, era una palabra. Rabanitos. Rabanitos. Rabanitos traidores, ¿sí? Yo estoy plenamente de acuerdo. Manuel, tú estás de acuerdo, por supuesto. ¿Cómo ves el tema para ir cerrando? Yo nomás no estoy de acuerdo con los rabanitos porque no les veo los rojos por fuera, ¿no? Ni siquiera, o sea, yo los veo azules completamente por fuera. No hay sé si hay rábanos azules. También pues son de estos fulanos, ¿no? Entonces, y con barras y con estrellas, o sea, ya nada más les falta ese asunto. Acuérdense cómo han querido acusar a López Obrador con la OEA, que es el Ministerio de las Colonias, por supuesto, con los reyes de España, o sea, y ahora nos salieron patriotas estos tipos, o sea, es verdaderamente hilarante a qué nivel están dispuestos a mantener la farsa, ¿no? Pues así se hubieran indignado por este entreguismo sistemático que han hecho sobre el país. O sea, es un descaro absoluto. Ya ni sé qué más decir. O sea, ya me parecen tan detestables estos pseudopatriotas entreguistas, que yo creo que justo por eso les dolió tanto el tema de la traición a la patria, ¿no? Porque les pegaron describiéndolos de cuerpo entero lo que han sido. O sea, han operado políticamente 30 años
para entregar al país a los intereses de las grandes corporaciones. Lo estamos viendo ahorita también con el tema de los transgénicos, que se expuso hoy en la mañanera, que también lleva ya muchos años que han estado duro y dale con ese tema, que cuando tú investigas el tema de los transgénicos, yo en su momento investigué el tema del maíz transgénico, pues no se puede entender ese tema sin empeñar el campo mexicano a los intereses de las grandes agroindustrias que pretenden privatizar las semillas, ya a unos niveles delirantes, ¿no? Y que estos tipos ahora de repente salgan y se acuerden que había un país que se llamaba México, pues a mí sí me molesta y sí me parece que hay que exhibirlos como lo que son, traidores a la patria. O sea, aunque les duela, aunque les indigna, aunque les parezca políticamente incorrecto, eso es lo que son, porque han entregado el país a los intereses de extranjeros y hay que decirlo así tal cual, ¿no? O sea, yo sí soy de la idea de que hasta creo que se quedó corto las etiquetas que se les han puesto a los legisladores, y que no nada más son los legisladores, hay también muchos comunicadores que han sido completamente comunicadores, analistas y demás, que también perfectamente les queda el apelativo de traidores a la patria, ¿no? O sea, porque han operado sistemáticamente para convencer a la población de que estos acuerdos de libre comercio, este neoliberalismo rapaz, es lo que le conviene al país para tratar de facilitar estos procesos de dominación por parte del poder hegemónico, ¿no? Entonces, pues para todos ellos, yo me acordé de otras canciones, pero esas sí son más políticamente incorrectas en todos sentidos. Y ya luego se las cuento. Ya tendremos una selección musical sobre este tema. Alejandro, ¿cómo cerramos? No, Un pues, playlist. No, pues sí, no, sí, claro, con el playlist de los prisioneros, ¿no? No, yo creo que estamos viendo, te digo, solo esta guerra de narrativas de quiénes son los traidores a la patria. Creo que Morena sabe hacer eso muy bien en el sentido de sus asambleas, de andar en campaña, etc. Y yo creo que a lo mejor la narrativa de Morena es la que se va a imponer y que les va a convenir, pues, por supuesto, a muchos de las elecciones que va a haber a gobernador, ¿no? O sea, creo que en ese sentido ahí Morena va a poder capitalizar, ¿no? Estos 179 votos de la oposición, ¿no? O sea, a eso va. Y la oposición, pues bueno, pues seguirá, ¿no? También mostrando sus propias armas, pero no creo que superen este golpe, ¿no? O sea, ahora sí le da, sí les dio, ¿no? Están preocupados, ¿no? Y ya lo veremos quizá realmente en las próximas elecciones vamos a ver cómo se movió esto, ¿no? Porque creo que todo, a lo mejor puede haber ahorita encuestas, etc., pero pues al final los votos son los que importan. Creo que en la Ciudad de México cada vez está perdiendo más votos Morena, ¿no? Habrá que también ahí checarlo, pero bueno, pues Morena se está yendo, creo que hacia los estados, y está dejando, no está viendo la Ciudad de México, y es peligroso aquí también, ¿no? ¿Sabes por qué lo digo? Por los comentarios que hubo ahora con el funcionario que hablaste del gobierno del DF, ¿no? Y veía el chat. Sí, creo que se congeló, Alejandro. Perdón. Ya estoy aquí. No, el que se congeló fue Nájar. Sí, el Nájar, sí, es cierto, ¿no? Y puta, ya estás en el más votos Morena, pero bueno, ya, ahí terminé. Del funcionario comentabas, porque a mí sí me interesa saber. Sí, o sea, el funcionario, bueno, habló, y bueno, vi los comentarios de la gente, y la verdad es que mucha gente enojada, ¿no? Con el gobierno de la ciudad, ¿no? Por muchas cosas que están haciendo, y yo creo que ahí Morena tendría que tener mucho ojo, ¿no? Claudia Sheinbaum, etc. Ya estoy aquí. No, el que se congeló fui yo, es que entré y salí. No, el que se congeló fue Nájar. Exactamente. Sí, el Nájar, sí. Puta, ya estás en el más votos Morena. A ver, ahora sí ya estamos ordenados, ya estoy de regreso completo, ¿sí? Díganme, ¿me ven? Sí. ¿Me oyen? Perfecto. Sí, hubo una falla. Yo tengo comunicación de internet de Telmex, y justamente la siguiente entrevista es con Teléfonos de México y la negociación salarial. Diles que te pongan mejor internet. En realidad es una performance preparándose para la próxima entrevista. Exactamente, Ingrid, tú sí sabes. Pues les quiero agradecer esta conversación siempre útil, muy nutritiva, muy bien recibida. Gracias, Ingrid, gracias, Alejandro, gracias, Manuel. Cuídense mucho, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, cuídense, suerte, gracias.